Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué bueno tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de energía y positividad. Y bueno, hoy tenemos chismecito del bueno. De ese jugoso, de ese que nos encanta y que nos hace estar pegados a la pantalla, esperando el próximo capítulo. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las intrigas, los rumores y las rivalidades, porque vamos a hablar de un escándalo, sí, un escándalo, en Turquía. Y no cualquier escándalo, no señor, es el escándalo de dos de las divas más grandes de la televisión turca. Ya se imaginarán de quiénes hablo. Demet Özdemir contra Hande Erçel. La pelea de las divas, literalmente. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos, prepárense un cafecito o un té y prepárense para un viaje por las intrigas, los rumores, los desplantes y todo lo que ha generado esta supuesta rivalidad entre estas dos estrellas. Vamos a analizar todo desde el principio, desmenuzando cada detalle, cada rumor y cada evidencia que nos lleva a plantearnos la gran pregunta: ¿realmente existe una rivalidad entre Demet Özdemir y Hande Erçel? ¿O es solo un invento de los medios y de los fans? Pero antes de sumergirnos de lleno en este chismecito turco, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque créanme, siempre hay algo interesante que comentar. Y por supuesto, si les gusta lo que ven, no olviden dejar su like. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Me encanta saber que están ahí, que disfrutan de mis vídeos y que compartimos esta pasión por el mundo del entretenimiento. Su apoyo es fundamental. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos con el escándalo. Para entender bien este conflicto, tenemos que remontarnos un poquito en el tiempo, hacer un pequeño viaje en el tiempo para contextualizar. Demet Özdemir, para aquellos que no la conozcan, es una actriz turca súper talentosa, con una sonrisa que ilumina la pantalla y una capacidad interpretativa que la ha convertido en una de las favoritas del público. Su camino en la actuación comenzó con papeles secundarios, pero rápidamente escaló a papeles protagónicos que la catapultaron a la fama internacional. La hemos visto brillar en series como Erken Kuş, una comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo, donde protagonizó junto a Can Yaman, creando una química inigualable y generando un fenómeno de fans a nivel global. Su interpretación de Sanem, una joven soñadora y trabajadora, enamoró a millones y la convirtió en un ícono de la televisión. Luego demostró su versatilidad en Doğduğun Kaderindir, un drama más intenso y profundo, donde interpretó a Zeynep, una joven que lucha por encontrar su lugar en el mundo. En esta serie, Demet demostró su capacidad para interpretar roles complejos y emocionales, consolidando su estatus como una actriz de primer nivel. Hande Erçel, por otro lado, es otra bomba de la televisión turca, una actriz con una belleza impactante y un talento innato para la actuación. Su carisma y su presencia en pantalla la han convertido en una de las estrellas más queridas y admiradas de Turquía y del mundo. Su ascenso a la fama fue meteórico, gracias a su participación en series que han batido récords de audiencia y que han traspasado fronteras. Hande es famosa por series como Love is in the Air, donde compartió pantalla con Kerem Bürsin, otra megaestrella turca. Esta comedia romántica, con su encanto y sus personajes entrañables, conquistó a millones de espectadores en todo el mundo, convirtiéndose en un fenómeno viral en redes sociales y plataformas de streaming. La química entre Hande y Kerem, tanto en la pantalla como fuera de ella, generó un gran revuelo mediático y alimentó el interés del público. Además, Hande ha participado en otras producciones destacadas, como Güneşler, un drama que aborda temas familiares y adolescentes, donde interpretó a una de las protagonistas y demostró su capacidad para interpretar roles diversos y complejos. Ambas son bellísimas, exitosísimas, con legiones de fans inmensas y contratos publicitarios millonarios. Son el ejemplo perfecto de la mujer empoderada, exitosa y talentosa, y por ello, también, blanco constante de comparaciones y especulaciones. Entonces, ¿dónde empieza el drama? Bueno, todo parece indicar que la chispa inicial se encendió por los hombres. Sí, como en toda buena telenovela, el amor, el desamor y los triángulos amorosos suelen ser el caldo de cultivo perfecto para los rumores y las rivalidades en el mundo de las celebridades. En el mundo del espectáculo, donde la imagen pública y las relaciones sentimentales son moneda corriente, es común que los romances y los posibles intereses amorosos se conviertan en el centro de atención. En este caso se dice que en el pasado, Demet Özdemir y Hande Erçel pudieron haber tenido interés en la misma persona. Es
Específicamente se rumorea que se disputaron el amor de Kerem Bürsin, el galán turco por excelencia, conocido por su atractivo, su talento y su éxito en la industria del entretenimiento. Aunque nunca hubo una confirmación oficial por parte de ninguna de las actrices, ni de Kerem, la sola insinuación, la posibilidad de un triángulo amoroso, fue suficiente para generar un ambiente de tensión entre Demet y Hande. Los medios comenzaron a especular, los fans empezaron a tomar partido y las redes sociales se inundaron de comentarios y teorías sobre lo que podría haber sucedido. Pero la cosa no se quedó ahí. Los medios turcos, ávidos de sensacionalismo y siempre buscando historias que generen interés, comenzaron a alimentar la supuesta rivalidad entre Demet y Hande comparando sus estilos, sus carreras, sus logros, sus novios. Absolutamente todo. Cada vez que una de ellas estrenaba una nueva serie, protagonizaba una campaña publicitaria, asistía a un evento o simplemente publicaba una foto en redes sociales, la otra era inevitablemente mencionada en el mismo contexto como si fueran dos competidoras en una carrera por la fama y el reconocimiento. Los titulares de las revistas y los programas de televisión se llenaban de comparaciones, análisis y especulaciones sobre la relación entre ambas actrices. Se analizaba cada detalle, cada gesto, cada comentario, buscando señales que confirmaran o desmintieran la existencia de una rivalidad. Y claro, las redes sociales, con su poder amplificador y su capacidad para conectar a personas de todo el mundo, hicieron el resto. Los fans divididos en bandos comenzaron a defender a sus ídolos, a compararlas y a atacarse mutuamente, generando comentarios y debates que solo avivaban las llamas de la rivalidad. Se crearon hashtags, perfiles dedicados a la supuesta enemistad, y se viralizaron memes y vídeos que alimentaban la controversia. Los fans de Demet defendían su talento, su naturalidad y su carisma, mientras que los fans de Hande alababan su belleza, su elegancia y su éxito. La rivalidad, alimentada por los medios y amplificada por las redes sociales, se convirtió en un tema de conversación constante entre los seguidores de ambas actrices. Otro punto clave en esta historia son las elecciones de proyectos y las declaraciones públicas. A veces, de forma intencionada o no, las actrices han hecho comentarios que, aunque inocentes en principio, fueron interpretados por los medios como indirectas o dardos envenenados. Por ejemplo, en alguna entrevista, Demet Özdemir podría haber elogiado a una colega, mencionando indirectamente el trabajo de Hande Erçel, pero destacando sus propias habilidades o sus proyectos futuros. Del mismo modo, Hande Erçel pudo haber hecho algún comentario sobre sus roles, dando a entender que prefería determinados personajes, que casualmente no se parecían a los que había interpretado Demet. Este tipo de declaraciones, por más sutiles que fueran, eran analizadas y diseccionadas por los medios, quienes buscaban cualquier indicio de rivalidad. Es importante aclarar que hasta la fecha, no existe una declaración oficial por parte de Demet Özdemir o Hande Erçel que confirme o desmienta la rivalidad. Ambas han sido muy cuidadosas al hablar de la otra en público, evitando cualquier comentario que pudiera ser malinterpretado. Han optado por la prudencia, por el silencio, por no entrar en el juego mediático. Han preferido mantener una postura neutral y enfocarse en sus propios proyectos y carreras profesionales. Sin embargo, el silencio, en este caso, también habla. La falta de fotos juntas, la ausencia de interacciones en redes sociales, y la evasión de preguntas sobre la otra, son señales que alimentan las especulaciones y que inevitablemente hacen pensar que algo ocurre. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es solo un invento de los medios y de los fans? ¿O realmente hay algo más que una simple coincidencia y un poco de envidia sana? Es difícil saberlo con certeza. Lo que sí podemos decir es que la industria del entretenimiento, especialmente en Turquía, es un mundo competitivo. La presión por mantenerse en la cima, por conseguir los mejores papeles, por protagonizar las campañas más importantes y por mantener la atención del público, es enorme. En este contexto, es lógico que existan tensiones y rivalidades, incluso entre amigas. La competencia es feroz y la lucha por el éxito es constante. Además, la belleza física es un factor importante en el mundo del espectáculo turco. Ambas actrices son consideradas iconos de belleza, y constantemente están sujetas a comparaciones y críticas sobre su apariencia, su estilo y su imagen pública. Los medios y el público evalúan cada detalle, desde su peinado y su maquillaje hasta su vestuario y sus elecciones de estilo. Esto puede generar inseguridades y, en algunos casos, alimentar rivalidades, ya que la imagen es un factor clave en el éxito de una actriz. La constante presión por mantener una imagen perfecta por
Cumplir con los estándares de belleza y por competir con otras actrices puede generar tensiones y rivalidades, aunque estas no siempre sean evidentes. Otra cosa a considerar es la influencia de las agencias y los representantes. En muchas ocasiones, son ellos quienes se encargan de crear o alimentar rumores para generar interés en sus representadas. Es posible que de forma consciente o inconsciente, las agencias de Demet y Ande hayan aprovechado la supuesta rivalidad para impulsar sus carreras, para generar más atención mediática y para aumentar su popularidad. La rivalidad en este caso podría ser una estrategia de marketing, una forma de mantener a las actrices en el centro de la atención y de generar interés en sus proyectos futuros. En cualquier caso, lo cierto es que esta supuesta pelea de las divas ha capturado la atención de millones de personas. Los fans, los medios y el público en general, están constantemente pendientes de cada movimiento, cada declaración y cada interacción de Demet Özdemir y Hande Erçel. Y aunque no sepamos la verdad absoluta, el morbo y la expectación están asegurados. La intriga, la especulación y el debate sobre la relación entre ambas actrices continúan generando interés y alimentando la conversación en redes sociales, programas de televisión y medios de comunicación. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Hay rivalidad o no? Personalmente creo que es probable que exista cierto grado de tensión entre ellas, aunque quizás no en la magnitud que se especula. La competencia, la presión, los rumores, todo eso puede generar cierto distanciamiento y quizás un poco de envidia sana. Sin embargo, también es posible que simplemente sean dos personas con personalidades diferentes, que no tienen una gran afinidad y que por lo tanto, no se relacionan. O quizás todo sea una estrategia bien orquestada, un juego para mantener el interés del público y potenciar sus carreras. La verdad, como siempre, está en algún punto intermedio, en una mezcla de factores personales, profesionales y mediáticos. Y bueno, hasta aquí mi análisis sobre la supuesta rivalidad entre Demet Özdemir y Hande Erçel. Espero que les haya gustado este vídeo, que les haya parecido interesante y que hayan disfrutado del chismecito. A mí me encanta. Me fascina el mundo del espectáculo, las intrigas y las historias que se esconden detrás de las cámaras. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que realmente hay una rivalidad entre Demet y Hande? ¿O creen que todo es un montaje? ¿Han notado algún detalle que sugiera una enemistad? ¿O piensan que simplemente son dos actrices que no se conocen mucho? Déjenmelo saber en los comentarios, me encanta leerlos y saber qué opinan ustedes. Compartan sus teorías, sus impresiones, cualquier cosa. La conversación está abierta y me encanta leer sus comentarios y debatir sobre estos temas. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayudaría muchísimo a seguir creciendo y a traerles más contenido interesante. Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao.